Con mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. Buenos Aires seduce desde el primer momento. Su romanticismo no es impostado. Nace del encuentro, de la mezcla, de una sofisticación aprendida con el tiempo. Es una ciudad que supo convertirse en cobijo para quienes llegaron desde lejos y al hacerlo se volvió plural sin perder carácter. Aquí conviven acentos, memorias y rituales distintos bajo una misma lógica urbana, la de vivir intensamente el espacio público. Hay en Buenos Aires una elegancia cotidiana visible en sus cafés, en sus parques y en sus avenidas arboladas. Una ciudad que se permite el color sin abandonar la forma y que transforma la diversidad en una de sus mayores virtudes. En medio del ritmo urbano, el jardín japonés funciona como un paréntesis. Puentes rojos, estanques, carpas y senderos cuidados ofrecen una experiencia de calma que dialoga con el romanticismo porteño. No es un espacio aislado, es parte de una red verde más amplia que incluye los bosques de Palermo, parques, plazas y avenidas verdes. Buenos Aires es una de las ciudades más verdes de la región y este verde no es decorativo, es vivido. Bancos ocupados, parejas conversando, lectores solitarios. La naturaleza aquí acompaña y no invade. El jardín japonés resume esa idea de equilibrio y respeto por la belleza. A unas cuadras del jardín japonés, el hipódromo de Palermo representa otra faceta del refinamiento porteño. Tribunas históricas, arquitectura elegante y una tradición que combina deporte, sociabilidad y estética. Incluso fuera de las carreras, el entorno conserva un aire distinguido casi europeo. En eventos especiales en el hipódromo, el ritual cambia de forma pero no de intensidad. En este caso, el asado, con restaurantes clásicos y parrillas modernas que mantienen viva una liturgia que es tanto gastronómica como social. En Buenos Aires, comer carne no es un consumo, es una ceremonia. Y Palermo logra unir ambos mundos, el de la sofisticación y el de la mesa compartida. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Viajar es abrir el corazón a lo desconocido y permitir que el mundo nos hable. Somos una comunidad que se mueve por emoción, por curiosidad, y por eso en este canal caminamos juntos, para que cada paso compartido se sienta más profundo.
En el otro extremo de la ciudad, La Boca no es solo un barrio, es un manifiesto visual. Casas de chapas pintadas de colores, calles estrechas, arte en las veredas y el río como telón de fondo. Su colorido no responde a una estrategia turística, sino a una historia obrera, inmigrante y creativa. De aquella coqueta que me sueño mujer, su boca que besa, de tristeza. El caminito concentra esta estética de La Boca, pero el barrio va más allá. Talleres, clubes, murales y cantinas construyen un paisaje humano intenso. La Boca emociona porque no se disfraza. Muestra su origen criollo con orgullo. Es uno de los lugares donde Buenos Aires se expresa sin filtros, mezclando arte, fútbol, nostalgia y presente. Viajar no es solo cambiar de lugar, es cambiar la forma en que miramos el mundo y en este canal lo estamos haciendo contigo, para que veas con tus propios ojos la belleza que nadie mira, para interpretar con tu conocimiento cómo cambian las vidas. Cada destino es una excusa para aprender, sorprendernos y seguir explorando, porque cada ciudad guarda un secreto y cada persona tiene una verdad desconocida. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. En tiempos de inteligencia artificial, las calles superan a la imaginación. Buenos Aires no deslumbra por una sola razón. Lo hace por acumulación, por su verde, su arquitectura, por su mesa compartida y las charlas, por sus barrios intensos y por su capacidad de alojar a personas de todo el mundo sin perder identidad. Y en el centro de la ciudad, la Avenida de Mayo es el eje simbólico del Buenos Aires inmigrante. Arquitectura española, cafés históricos y una tradición política y cultural que la convierten en escenario natural de celebraciones colectivas. Aquí, la Feria de las Colectividades resume el espíritu hospitalario de esta gran ciudad receptiva. Durante la feria, la avenida se transforma en un mapa del mundo. Gastronomía, músicas, trajes tradicionales y lenguas distintas que conviven en pocas cuadras.
Italianos, españoles, árabes, japoneses, latinoamericanos y europeos del este y del norte encuentran un espacio común. No es folclore congelado, es una identidad viva. Esta fiesta explica por qué Buenos Aires sigue siendo un refugio, por qué no borra diferencias, sino que las exhibe y las celebra. La ciudad no pide uniformidad, ofrece pertenencia. En esta ciudad inabarcable y de la que ya se ha dicho casi todo, preferimos, en lugar de hablar de datos concretos o mostrar los lugares más visitados, transmitirles pinceladas de una pintura infinita. Sin embargo, no queremos dejar de mencionar que Buenos Aires permite organizar una estadía romántica y sofisticada sin excesos en los gastos. 2 noches en un hotel bien ubicado de categoría media oscilan entre $110 y $180 en total, con alternativas más económicas en departamentos temporarios o hostels. ¿Cuánto cuesta? 8 menos. Las comidas presentan gran amplitud de precios en Buenos Aires, desde parrillas tradicionales por unos pocos dólares hasta cocina internacional, con un gasto diario moderado si se combinan ambas opciones. El transporte público es accesible, eficiente y económico, y muchas actividades en parques, barrios históricos y eventos culturales son gratuitas o de bajo costo. Buenos Aires es una ciudad romántica sin nostalgia y con encuentro. Sofisticada no por elitismo, sino por experiencia. Y colorida no solo en sus fachadas, sino en su gente. Buenos Aires no pregunta de dónde venís, simplemente te hace un lugar.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.